¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, ahora sí vamos a empezar ya con la parte del código, que estoy seguro que a ustedes es lo que más les interesa, ¿no? El ver el código, ver la estructura y por fin ver de qué se trata este famoso framework. Bien, entonces vamos precisamente a ello, ya sin más vueltas. Anteriormente, pues en el primer video donde les hice la introducción acerca de este framework, ya les hablé un poquito acerca de él, así que ahora vamos a ir a la parte del código. Para poder instalar nuestro primer proyecto de Next es muy parecido a lo que nosotros pues hacíamos con React. Recuerdan, aquí en la librería de React, pues si nosotros vamos a la documentación, vemos que tenemos las diferentes formas de empezar con ello, ¿no? Uno a través de las líneas de JavaScript y otro a través del famosísimo Create New React App, ¿no? Que estábamos acostumbrados a ello precisamente nosotros, ¿no? Que era con el npx create react app y el nombre de nuestro proyecto. Y bueno, lo demás, tal cual, ¿no? Como ya lo conocemos, ¿no? Que hemos trabajado bastantes veces con React, pues aquí es muy parecido. De hecho, incluso la documentación nos dice que este es un setup automático. Bien, es una configuración automática donde nos recomiendan que utilicemos precisamente un nuevo proyecto de React utilizando el Create Next App. Como ven, es bastante parecido a los comandos, casi no tiene nada de diferencia, es exactamente lo mismo y nos está recomendando la propia documentación de que nosotros lo utilicemos así para que haga todo de forma automática por nosotros y no tengamos que estar haciéndolo de forma manual, ¿no? Y normalmente esto es más importante aquí, ya que este es un framework, así que yo les recomiendo que lo utilicen, ¿no? Porque React obviamente, al ser una librería, obviamente tiene diferentes cosas y sí puede ser configurada de una manera, digamos, más básica. En cambio, Next no. Next ya es un framework más robusto, entonces necesita de cada cosa automática, de cada cosa, digamos, configurada y es mucho mejor que la haga por nosotros, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes formas. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con Yarn, pues pueden utilizarlo de esta manera. Yo no trabajo con Yarn, a mí me gusta utilizar más NPM, tal cual. Incluso si ustedes utilizan TypeScript, pues pueden configurarlo de esta manera. A mí también es otra cosa que no me gusta trabajar con TypeScript. Creo que tanto React como JavaScript, ¿no? Y ahora viendo Next, pues no es necesario tener que trabajar con TypeScript, ya que le quita un poco el tema de la característica principal que tiene este lenguaje o que tiene esta tecnología, que es la programación funcional. Ya que estamos trabajando con JavaScript, pues lo de siempre de él, lo que va más al vanilla o lo que va más a sus bases, a sus raíces, es la programación funcional. Entonces, ya utilizar TypeScript va un poco más orientado a objetos. Así que no estoy diciendo que sea malo, sino que en lo personal a mí no me gusta. Y bueno, trabajo más con la programación funcional porque creo que precisamente de esto se trata. Y que bueno, sería más interesante trabajar con TypeScript, por ejemplo, en un framework como Angular, ya que Angular es un framework bastante robusto, todavía mucho más grande y ahí implementa todas las bondades con TypeScript, con la programación orientada a objetos y muchas cosas que implementa ese framework, que también es un framework muy interesante. Si ustedes quieren aprenderlo, pues no sería una pérdida de tiempo para nada, porque es un framework bastante solicitado en las empresas y sobre todo que las aplicaciones pues son muy bien creadas con ese framework. Así que también es algo bastante interesante, pero en este caso pues yo le estoy trayendo con lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? Normalmente que siempre hay un lado por el que uno escoge. Así que bueno, para mí mi primer amor siempre va a ser React, desde siempre, desde que empecé. Así que seguimos en ello. Bien, pero bueno, no nos pasemos del tema. Discúlpenme, de un momento a otro me voy por la tangente, lo siento. Bien, así que vamos a copiar precisamente este código de acá, vamos a copiarlo y lo que vamos a hacer ahora es abrir una terminal. Vamos a abrir la terminal y precisamente acá es donde vamos a escoger el sitio donde vamos a desplegar esto. Como yo no quiero que sea directamente dentro de mi carpeta o directorio personal, lo que voy a hacer es crear una carpeta. Le voy a decir que me cree una carpeta que se llame YouTube, de esta forma. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos la carpeta de YouTube. De hecho, vemos que sí la creo. Y le voy a decir que se mueva a YouTube. Y es aquí dentro donde yo voy a crear o donde voy a pegar este comando. El que tenemos acá que dice npx create next app @latex. Bien, le vamos a dar a enter. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar es a que se conecte con el servidor de Next. De hecho, ya se conectó. Como ven, nos dice, necesitas instalar esta dependencia. ¿Quieres proceder? Le decimos que sí. Le decimos que yes.
y nos dice cuál es el nombre de tu proyecto, ¿no? ¿Cuál quieres que sea el nombre de tu proyecto? Pues vamos a decirle que sea pues, un CRUD. Vamos a llamarle CRUD Firebase. Así, ¿no? Firebase. O podemos llamarle, si no, CRUD Next. De esta forma. ¿No? Podemos llamarle de esta forma. Le decimos, le damos Enter. Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Esto solamente es un ejemplo, nada más. Si quieren lo llaman así. Si quieren, no sé, le ponen el nombre que ustedes quieran. Pero como ven, es muy parecido a React, como se los comentaba al principio. Es muy parecido, la verdad. O sea, casi no hay nada de diferencia, solamente el tema del comando. Y después la creación es casi similar. De hecho, si ven acá, nos está diciendo que está instalando las dependencias, nos está instalando React, nos está instalando el React DOM y además nos está instalando también su, su potencia, digamos, ¿no? Que en este caso es Next. Entonces está instalando tres dependencias importantes y está empezando a hacer toda esa configuración. Así que esto no va a tardar mucho, de hecho no tarda casi nada. Si se ponen a hacer una comparativa respecto a React con Next, se van a dar cuenta que Next, debido a la configuración que tiene, instala un poquito más rápido que React. No tarda tanto como la configuración de Webpack que tiene React. Suele instalar un poquito más rápido. Se van a dar cuenta de eso cuando lo instalen. Pero, en fin, no es como que sea esa la gran diferencia, ¿de acuerdo? No es eso, ¿no? Pero se van a dar cuenta que sí. De hecho, creo que ya está por terminar. Aquí está instalando las últimas dependencias del Slint. Y ya después de esto creo que termina. No lo quiero cortar el video, por esa razón lo estoy dejando. Porque no quiero cortarlo acá para que luego ustedes no piensen de que si tienen algún error, pues se haya cortado esto y yo lo haya solucionado por detrás de cámara, como ya se los decía anteriormente. Entonces por eso no lo quiero cortar, quiero que lo vean tal cual, que vean cómo se instala. Y de hecho, bueno, ya se instaló, bien. Nos dice que ya se ha instalado de forma exitosa. De hecho, nos dice fue exitosa, creado en el siguiente directorio. En tu carpeta se llama GroupNext y es ahí donde se encuentra el proyecto. Y de hecho acá npm me está dando una noticia, me dice existe una nueva versión de npm válida y ya no, yo tengo la 8.11 y me dice actualízala a la 8.13.2. Bien, instala el siguiente comando para poder actualizarlo. Por ahora no lo voy a actualizar por cosas que estamos aquí en el video, entonces no quiero que se tarde más. Así que pasemos directamente a esto. Para ello lo que vamos a hacer es cambiar precisamente a nuestra carpeta. Bien, y ahora sí, ya estamos dentro de ella. Y si queremos abrir Visual Studio Code, lo único que tenemos que hacer es decirle code, espacio, punto. Le damos a Enter y esto lo que va a hacer es abrir ese directorio dentro de nuestro Visual Studio Code, ¿no? Nuestro editor de código. Entonces, como ven, ahora sí, ya nos los ha abierto de forma automática y aquí tenemos toda la estructura de nuestro proyecto con Next. Como ven, es bastante interesante. Es algo, digamos, similar a React, pero ya no tenemos el típico src, el index.js, el app.js, ¿cierto? Que lo teníamos en React. Aquí ya va cambiando un poquito, ¿no? Tenemos ya como que otras cositas más. Y es precisamente este video en el que cual me quiero, digamos, dar este tiempito para poder a ustedes decirles la estructura del proyecto. Bien, la carpeta, digamos, principal de todo esto, con la que vamos a estar trabajando principalmente, es la carpeta de Pages. Pages es la carpeta fundamental que vamos a utilizar. Es como si estuviésemos utilizando la carpeta src, si recuerdan de React, donde colocábamos prácticamente todo. Aquí Pages va a ser algo parecido. Lo que deben de entender es que aquí en Next, todo esto que nosotros vemos acá es prácticamente la carpeta raíz. Entonces el servidor lo va a tomar así, como que todos estos archivos están dentro de la raíz. Bien, a diferencia cuando estábamos trabajando con React, el cual pues tenía una estructura, digamos, un poco diferente. Eso por principio. Luego, empecemos por la parte del public. Bien, la carpeta de public, como ven, no tiene la gran cosa, simplemente tiene un favicon y tiene un SVG, que son simplemente imágenes, las cuales está utilizando. Pero esta carpeta public a nosotros nos va a servir de mucho, ya que es acá donde nosotros debemos de subir las imágenes.
Recuerdan que cuando trabajábamos con React nosotros teníamos que crear una carpeta en específico, dependiendo de donde nosotros lo necesitemos y simplemente accedíamos ahí y llamábamos a la imagen como si fuese un componente. ¿Lo recuerdan? Pues bien, en esta carpeta de aquí es donde nosotros vamos a colocar esas imágenes. Podemos crear si bien una nueva carpeta y colocarla aquí dentro como imágenes y guardar ahí las imágenes. Se puede. Pero lo que deben de entender desde ahora, para no alargarme mucho, es que aquí en Next no te permite hacer lo que hacíamos en React. Si tú quieres utilizar una imagen en Next, lo que debes hacer es subirla en esta carpeta de public. O si quieres dividirlas de otras imágenes y vas a utilizar una gran cantidad, lo que te recomiendo es que crees una nueva carpeta, le pongas un nombre y dentro de este nombre o de esta carpeta pongas tus imágenes ahí. Bien, eso es lo que te recomiendo que hagas para que puedas trabajar. Si la colocas en otro sitio que no sea la carpeta public, Next no va a reconocer las imágenes. Así que te recomiendo que por favor pongas las imágenes en el public. Bien, eso te lo recomiendo desde ahora. Si quieres evitarte dolores de cabeza, hazme caso. Si no, bueno, cada quien decide cómo, cada quien decide cómo complicarse la vida, ¿cierto? Pero bien, ya te expliqué eso. Ahora, el tema del styles, lo que te decía en el primer video. Aquí tenemos dos maneras distintas de trabajar con los estilos. Una de ellas es el global.css, el cual nosotros en un archivo global podemos definir todas las clases que necesitemos para nuestros componentes. Esto lo que va a hacer es que cualquier clase que nosotros definamos en un archivo global lo va a utilizar automáticamente para todas nuestras componentes que estamos declarando. No importa en qué lugar se encuentra el componente, igual va a detectarlo de forma global si es que nosotros estamos creando aquí una clase, digamos, que sea específicamente para ese componente. Entonces, esta es la forma de trabajar de forma global, ¿no? Como, digamos, muy parecido a lo que estaríamos trabajando normalmente con una HTML y CSS, pues muy parecido. Bien, esto sería. Y tenemos otra forma, la cual es la de los módulos, la que te había comentado en el principio, que utilizamos el module.css, el cual precisamente es con el ejemplo que viene de prueba que nos da Next para que nosotros podamos probar. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Discúlpeme mezclar así las palabras, pero bueno, es una manera, espero que me entiendan. Y la cuestión es que aquí tenemos todas las clases. Bien, como ven, están aquí definidas todas las clases de CSS y la está utilizando de forma modular. ¿A qué se refiere? A que este módulo de CSS solamente va a ser utilizada por un componente. ¿Por cuál componente? Bien, entramos a nuestra carpeta de Pages y al darle clic en index.js es donde vamos a ver que tenemos el componente principal de prueba. Recuerdan que antes teníamos el index.js y el app.js. Pues bien, aquí esto está dentro de nuestra carpeta de pages y nuestro archivo principal es el index.js. El index.js sería el primer componente en renderizarse dentro de nuestro proyecto y como ven aquí, estamos importando precisamente esto de aquí, que son, le estamos dando un nombre llamado styles y lo estamos importando desde el módulo que nosotros estábamos diciendo. ¿Recuerdan? El home.module.css es el que nosotros estamos mandando a llamar. Y de esta manera nosotros le decimos que el CSS que utilizaremos dentro del componente va a ser solamente ese módulo. Entonces no necesitamos utilizar los estilos globales, sino que simplemente el modular para que no haya una confusión de estilo entre un componente y otro. Bien, entonces si tú quieres declararlo de esa forma, lo puedes utilizar así. ¿Y cómo lo utilizas? Pues aquí nos está dando la misma prueba. Nos dice, mira, utiliza el class name y entre llaves pones styles, que es el nombre del componente, punto container. ¿Qué es container? Pues container es una clase de nuestro CSS modular. ¿Ven? Aquí tenemos el container y estamos accediendo a través de ella como si fuese un objeto, como si fueran los famosos objetos de JavaScript. Exactamente igual lo estamos aplicando acá. Así que esto también es obviamente a tu decisión. Esto no significa que sea obligatorio, ¿de acuerdo? Porque yo no suelo trabajar mucho con el tema del módulo, bien, el módulo CSS. Yo normalmente trabajo con el tema de los estilos de forma global, a excepción de que sea necesario 100% utilizar un estilo modular, ¿no? Dependiendo del requerimiento o de la forma en la que vea que tengo que trabajar, pero sin embargo yo no utilizo mucho esto
O a veces utilizo más el tema global, ¿no? De CSS, pero como te digo, esto ya depende mucho de ti, ¿no? Esto dependerá mucho de tus gustos, de cómo quieras utilizarlo, pero esta es una de las funcionalidades que te decía que ofrece Next, ¿no? Es una de las grandes diferencias que hay entre uno y otro. Y bueno, saliendo de esto y de que este es nuestro componente principal, también tenemos otro archivo llamado app.js. El app.js lo que hace es englobar, ¿no? Es como por decir contener, ¿no? Es una función, un archivo, pues prácticamente un componente que está englobando toda nuestra aplicación. Es decir, este guión bajo app es el que se va a encargar de contener a toda nuestra aplicación, todos los componentes que tengamos en Pages. Si creamos, digamos, una nueva carpeta que se llame Components, incluso cuando llamemos a estos componentes que sean Components, incluso llamando a esto, vamos a poder englobarlos dentro del guión bajo app.js. Entonces, este archivo, recuérdenlo, es muy importante para nuestro trabajo, ya que gracias a él vamos a poder englobar todo dentro de esto y vamos a poder también, digamos, contener a todos nuestros componentes, llamémoslo, si quieren llamarlo componentes hijos, ¿no? Los cuales van a estar contenidos acá. Entonces, cuando nosotros necesitemos importar algún estilo global, necesitemos importar alguna librería externa que tenemos que darle a todos los componentes de forma global, pues vamos a poder hacerlo desde este archivo sin la necesidad. Incluso si tenemos que trabajar, por ejemplo, con un store, es decir, si tenemos que trabajar, por ejemplo, con un useReducer y tenemos que utilizar un context, un useContext, ¿no? O un createContext que viene netamente de React, pues tendríamos que utilizar esa estructura aquí, ¿no? Es decir, vamos a utilizar el store provider, el provider store, como quieras decirle. Vamos a utilizarlo precisamente acá. Vamos a decirle, mira, lo que quiero es que el provider englobe todos los componentes de mi page prop, es decir, de todos mis componentes hijos, quiero que lo englobe aquí y esto haga pues que provea de toda esa información a todos mis componentes en toda la aplicación. Entonces para eso es para lo que nos sirve este archivito de guión bajo app.js, ¿no? Espero que te haya quedado algo claro. Ya lo vas a estar viendo luego cuando empecemos con el código. Quizás no todo, pero al menos ya tienes un poco la explicación de lo que significa. Bien. Entonces, eso serían por ahora las partes importantes del proyecto. Luego tenemos una carpeta llamada API, que también fue la que te comenté al inicio. Bien, si me prestaste atención, pues en la carpeta API precisamente es lo que te decía acerca de que Next nos permite, digamos, de cierta manera, a través de esta carpeta, de esta estructura, poder trabajar con una API local. Si por alguna razón tú no quieres crear tu propio backend con tu propia API, como lo hemos visto en el canal, pues vas a tener la opción con este framework de poder hacer peticiones a una API local y en este caso que la API local esté precisamente alojada dentro del framework. Como lo ves aquí, esta es una, digamos, un ejemplo donde te muestra y te dice, mira, puedes utilizar una API y la puedes utilizar de esta manera, ¿no? Puedes hacer una respuesta de esta forma y vas a tener una respuesta en formato JSON con código 200 y que el name va a ser John Doe, ¿no? Como simplemente efecto. Y no dice si quieres, puedes directamente acceder pues a esto. Y bueno, esta sería una de las funcionalidades que también te ofrece Next. Como ves, puedes utilizar, digamos, front y back dentro del mismo, pero yo te recomendaría que no lo hicieras porque a mi parecer no es lo más óptimo, ya que un backend siempre debe estar por separado de un frontend, porque si una aplicación llega a ser completamente escalable o medianamente escalable o a futuro va a tener escalabilidad y va a requerir cambios y muchas otras cosas, pues puede que crezca demasiado y mientras más crezca, no conviene tenerlo dentro del mismo proyecto. Bien, entonces yo te recomiendo que siempre lo separes, pero a manera de práctica, si quieres utilizarlo, pues puedes venir acá, curiosear un poco, ver la documentación, ver otros videos y listo, ¿no? Ya te vas a enterar bastante de esto. Y bueno, ahora para no alargar más el video, bien, y no irnos y que no sea más extenso, ya te expliqué un poquito acerca de la estructura y para qué sirve, ¿no?
Acá tenemos el famosísimo package.json donde vamos a tener, pues, y esto ya lo conocen, aquí tenemos todas las librerías, las dependencias que son importantes para el proyecto y las dev dependencies que son simplemente para el entorno de desarrollo. Y bueno, ahora lo que nos queda es precisamente ejecutar nuestro programa, hacer nuestro primer ejecución. Y entonces para ello vamos a ir a la terminal, vamos a ir a nueva terminal y acá pues ya nos abre directamente, ¿no? El directorio, eso es lo que nos los permite Visual Studio Code, por eso es tan potente. Y vamos a decirle que queremos que en este caso se ejecute, ¿no? Y como estamos en modo de desarrollo, como ven aquí tenemos los scripts y el principal es el dev, porque precisamente es el que vamos a utilizar para el entorno de desarrollo. Los demás son para hacer la construcción del build, o sea, pasar a producción, el que se ejecute en la producción y bueno, estos ya son otros comandos otros scripts que funcionan de otra manera, no los vamos a ver por ahora. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar npm run dev. Bien, lo vamos a hacer de esa forma, ya que yo sé que te va a parecer distinto porque en React teníamos que colocar npm start, pero sin embargo acá no. Aquí tenemos que ejecutar el npm run dev. Bien, y de hecho nos dice ya está listo, nos da la información, nos dice cuál es el evento, nos dice ha sido completamente exitoso en el servidor y tiene 169 módulos en 2,9 segundos. Bien, eso es lo de menos. Vamos a abrir nuestro localhost, es decir, abrimos nuestro navegador en el localhost 3000, que es el mismo de React, bien, no cambia. Y aquí tenemos nuestro archivito de prueba. Esto precisamente es lo que vemos lo que vemos aquí en el index.js. Todo lo que tenemos acá escrito con las clases y demás